Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos con los profesores de audiovisual y multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, hablando de temas que nos interesan a todos. Esta vez tenemos un programa excepcional porque vamos a abordar la situación de las trabajadoras de casas particulares, vamos a ver cómo se han ido organizando con las asesorías que cuentan. Para eso tenemos a dos invitadas. Primero, la señora Ana Albornoz, ella es abogada del Sindicato de Trabajadores Particulares, Sintracap, y la señora Francisca Rubio, ingeniera comercial, integrante de la cooperativa penquista. Le agradezco que estén acá y quisiera que nos contaran qué es lo que hacen, en primer lugar, para entrar en materia después. Monseñor, primero muchas gracias por la invitación. Para nosotros es una oportunidad porque las trabajadoras de casa particular, yo soy su abogada hace 2 años, siempre están invisibilizadas. En la sociedad son discriminadas por las legislaciones, que después me voy a referir a eso, y además en los medios. Entonces es súper importante para ellas ser visibles, que la sociedad las vea y entienda su problemática. Las trabajadoras de casa particular son las antes llamadas asesoras del hogar o nanas, para quitarles en el fondo sus derechos, porque era como una amiga de la familia, la hacían ver siempre que hacía aseo, o una continuación del inquilinaje medieval que se ve mucho en nuestros sectores rurales, como Santa Juana, Florida, Hualqui, en los fondos, y ellas nunca tuvieron los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Los trabajadores iban evolucionando y ellas no, seguían con un régimen jurídico prácticamente feudal, y en los hechos también. Entonces eso llevó a que nosotras el año 2015 obtuviéramos una ley que otorga algunos derechos para equiparar un poco, no se ha llegado a lograrlo, pero sí un poco. Por ejemplo, nosotras ese año lograron ellas el sueldo mínimo, y fue una movilización muy grande. El petitorio tiene 73 años. Entonces las trabajadoras de casa particular podían llegar solo a un 75% de lo que ganaba un trabajador normal. No tenían limitación en su jornada. Es decir, una trabajadora podía estar desde las 6 hasta las 22 horas si era puerta adentro, o si un niño se enfermaba podía estar de madrugada cuidándolo, pero no tenía derecho al descanso. Tenían limitaciones en la alimentación dentro de los hogares, entonces era un régimen draconiano. Y ahora un poco con la pandemia y con el tema del estallido social anteriormente, se genera una crisis económica que hace que ellas, que son las precarizadas, entre los precarizados, tengan aún menos derechos. ¿Cuáles son, Ana, los grandes problemas con los que se enfrentan hoy las trabajadoras de casa particular? Monseñor, mire, estamos en una situación en que yo les digo, siempre les explico a los otros colegas abogados y a los otros sindicatos, que las trabajadoras de casa particular no estaban el 1 de mayo conmemorando la situación de los trabajadores del siglo pasado, sino que ellos lo están viviendo en carne propia. Se hizo una ley de protección al empleo, que es la 21.227, que fue catalogada por los abogados de los empresarios, lo digo aquí por los abogados de la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, y asistió a un foro el otro día, como una joya, porque es una ley que protege a los empleadores de las grandes empresas. Si usted ve, es de dominio público, ya que, por ejemplo, Ripley y sus trabajadores se acogieron teniendo enormes ganancias a la ley de protección al empleo. Pero dentro de ese grupo, los trabajadores igual podían optar al seguro de cesantía y al fondo solidario, que es una cantidad enorme de dinero que puso el Estado para poder que el seguro de cesantía aceptara que las personas, los trabajadores y trabajadoras, se siguieran pagando de ahí. Y sucede que las trabajadoras de casa particular las asiste la ley de protección al empleo, pero no la ley del seguro de cesantía, que es la 19.728. Por lo tanto, ellas, cuando se van a pagar, no reciben nada, o sea, solo suspenden su contrato y están sin remuneración. Y ese es el drama que enfrentamos actualmente. Entonces, a veces ni siquiera los empleadores están conscientes de que están mandando a sus trabajadoras al hambre y a la miseria. Entonces nosotras decimos, ya, van a retirar su 4,11%. Y eso en promedio, Monseñor, para los 3 meses en Chile es 134.000 pesos. Eso dividido en 3 da una cantidad que está por debajo de la línea de la pobreza. Y esa es la situación actual. Nosotros en Concepción tenemos el 90% del sindicato sin sueldo. El 90% del sindicato. Una pregunta, Francisca.
Usted integra la cooperativa penquista. ¿Cómo surge la cooperativa? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? Bueno, justamente dada la situación brutal y dramática que enfrentaron las trabajadoras de casa particular, esta iniciativa surge empujada por ANA y el sindicato Sintracap. De alguna manera, como las trabajadoras de alguna manera con otros sindicatos y otras organizaciones se ayudan entre trabajadores y trabajadoras. Está la red de voluntarios del Biobío, Sintracap y el movimiento 8M, inicialmente como acogiendo esta idea y viendo de qué manera se le va dando forma, justamente por la precarización, porque apenas surgieron estas medidas de acogerse a ese beneficio del empleo, incluso trabajadoras y trabajadores que no perdieron su sueldo sí despidieron a las trabajadoras de casa particular, dejándolas ni siquiera con una opción. Y ellas en realidad de alguna manera hicieron este grito a través de ANA y hicimos una iniciativa que hoy día tiene forma, que hay gente que de manera anónima está trabajando quizá mucho en el diseño, en las ideas, en cómo organizar, y que esto no se transforme en asistencialismo, sino que realmente sea una situación de colaboración donde tanto el que ayuda como el que va a recibir esa ayuda también sigan aportando y se le dé una continuidad en el tiempo. Vamos a volver sobre ese tema y sobre todo si alguien quiere colaborar, que está viendo el programa, que se suba usted. Hay un tema que me parece bien relevante ser tratado hoy día, que es la situación de los migrantes. Hay muchas trabajadoras de casas particulares que son migrantes, muchas están no están con sus papeles al día y ahí se produce otra brecha mucho más grande, así que quisiera que nos contara un poco en qué está eso. Usted me contó una historia bien dramática, creo que es bueno que las personas que nos ven conozcan la realidad, porque al final este programa Diálogo lo que pretende es ampliar la mirada para conocer la realidad que muchas veces está oculta, pero es real. Sí, monseñor, tal como usted dice, el INE dice que 1 de cada 3 trabajadoras de casa particular son migrantes. Y ahí se agudiza la desigualdad y la falta de oportunidades de esas personas. Yo le comentaba antes de iniciar el programa que las trabajadoras y los migrantes viven en viviendas colectivas, que son viviendas que algún chileno ha arrendado, ha hecho miles de piezas, a veces sin ningún tipo de resguardo urbanístico, digamos, y ellas viven en esas condiciones ahí, y cuando cierra una de esas viviendas colectivas queda mucha gente en la calle y ellas no pueden ir a reclamar, tribunales está parado, ellos no tienen derechos tampoco porque muchos están ilegales en el país. Entonces, ante esa situación, ellos se ven en una situación de precariedad extrema. Nos llamaban una trabajadora de casa particular que estaba con sus 3 hijos en la calle. Entonces, ahí uno dice, porque hay desesperación en las dirigentes. Ahí uno se enoja, se altera, pero en realidad estar en su casa, uno calentito. Yo siempre le digo a los empleadores cuando los llamo, si usted está en Andalue, calentito, y tiene una trabajadora que está en la calle, entonces pongámonos un poco la mano en el corazón. La pandemia no se va a pasar con más individualismo. Claro. La pandemia, solo vamos a superar esta situación con solidaridad. Hay muchas trabajadoras que se sentían parte de la familia. Siempre conversábamos, yo les decía, ustedes son trabajadoras, no son amigas de la familia. Cuando se van de vacaciones, ustedes no se van de vacaciones a Pucón con sus patrones, porque así les llaman ellas, no se van con su patrona de vacaciones. Ustedes tienen que tener 15 días, como toda la gente, para poder ir a su casa. Entonces ellas muy agradecidas porque la llevan a Pucón, pero cambiando paños, haciendo aseo. Y a ellas les asiste el derecho, como a todos los trabajadores, de estar con su familia. Lógico. Ahora en pandemia muchas las dejaron adentro, les pusieron una opción. Bueno, sigues trabajando, pero cambia tu contrato y te quedas puertas adentro. ¿Y qué hacen las jefas de hogares? ¿Qué hace una mamá? Entonces, ese es el tema, se enfrenta a perder su remuneración y no poder alimentar a sus hijos o a dejarlos solos. Ahora, o sea, por lo que yo entiendo, por lo que le ha escuchado a usted, hay muchas personas que trabajan en casas particulares de manera ilegal y por lo tanto quedan absolutamente al arbitrio de la decisión del patrón, como decía usted. Ahora, esta cooperativa, ¿qué es lo que pretende suplir? De alguna manera es una primera reacción para suplir quizás necesidades urgentes. ¿Ya? ¿Cuáles son? Las ideas nuestras hacen prácticamente, la primera iniciativa es armar cajas para ir en ayuda de familias con alimentación, porque hay
mujeres, principalmente, que fue el origen de esto, jefas de hogar que están pasando hambre. Y en base a eso la idea es ayudarlas, pero también pedirles que de alguna manera hagamos quizás un trueque. Nosotras les pedimos de repente que vengan a ayudar a hacer las cajas y las empezamos a compartir. Pero esto es el primer paso. La idea es llegar a algunas fórmulas de trabajo colectivo, de colaboración. Quizá si la pandemia no siguen surtiendo efecto las medidas o no son las medidas que corresponden, vamos a tener mayores niveles de crisis. Esta medida del empleo que surgió en marzo, abril, el seguro de cesantía ya se está acabando. Entonces, la realidad que se viene es muy dura si no hay medidas concretas. Lamentablemente, una caja puede servir para 2 semanas, 15 días, que era lo que conversábamos, pero quizás sí el hecho de ir generando las redes de colaboración sea mucho más efectivo que este primer paso que es a través de las cajas de ayuda alimentaria. ¿Cuál es, Ana, en este minuto en Chile, bueno, y en la región, que es lo que más conoce usted, el perfil de la trabajadora de casa particular desde el ámbito familiar? Porque tengo la impresión que una gran mayoría además son jefes de hogar. Sí. Una gran mayoría son jefes de hogar. Y esta presencia de puerta adentro sigue vigente, ya está en caída. ¿Qué es lo que pasa ahí con el perfil de estas personas? Que la gente tiene la idea de que la situación de las trabajadoras de casa particular, sobre todo en Santiago, que es donde se toman las decisiones, es una trabajadora que recibe 500, 600 mil pesos. Esa no es la realidad de regiones, Ya. Mucho menos. El promedio acá en Concepción es de 120 mil pesos. ¿Cuánto? 120 mil pesos. Ese es el promedio. Cuando trabaja puertas adentro, llegan muchas a 300, el sueldo mínimo, 301 mil pesos, pero esa cantidad que reciben ellas generalmente son jefas de hogar, y otro problema que tienen ellas es que su nivel educacional es muy bajo. Entonces, al ir a ellas a reclamar sus derechos, hay una brecha educacional ahí. Muchas no tuvieron la oportunidad siquiera de llegar a octavo básico, son muy pocas las que tienen enseñanza media. Pero con esas herramientas nosotros llamamos a la sindicalización de las trabajadoras de casa particular, porque creemos que la organización, y como repetí antes, la solidaridad es el camino. Ellas, por ejemplo, en el sindicato tienen, nosotros hemos establecido que ellas puedan ir al doctor, porque por supuesto, por su jornada laboral, ellas nunca pueden ir a un consultorio a esperar la cantidad de horas que hay que esperar para recibir una atención médica. Que se revisaran, hicieran examen preventivo de cáncer de mama. Sí. Entonces lo hemos establecido los días domingos con otros colaboradores. Ahí el doctor Brunet nos está ayudando, y si alguna persona nos está viendo, algún profesional que crea que puede aportar, esa es la idea también en la cooperativa, una economía solidaria. Las trabajadoras de casa particular, que poquitas con sueldo, igual están poniendo una cantidad de plata para la cooperativa, son 5 mil pesos. El sindicato Petrus, que es un sindicato mucho más poderoso, que nos ha ayudado mucho, pone una cantidad mayor. Pero la idea es ir entre todos generando instancias que no generen lucro, pero que generen abastecimiento para que las familias puedan pasar su problema de hambre y de indignidad que están viviendo actualmente. Excelente. Y ahora el perfil, bueno, ya veíamos que eran jefas de hogar, la edad respecto de ellas y qué es lo que pasa en su futuro. ¿Cuál es la realidad de aquellas mujeres que han trabajado toda la vida en una casa y después por distintas circunstancias la dejan? ¿Tienen algún estudio respecto de eso? No, señor, nosotros lo vemos en la realidad. Yo creo que, bueno, las trabajadoras de casa particular dicen que la ministra del Trabajo no las escucha. Prácticamente nadie las escucha y se sienten invisibles. Si las conocieran, supieran su realidad, se darían cuenta que hay muchas mayores de 60 años que continúan haciendo labores de aseo por día. Muchas que tienen más de 75 años que continúan haciendo, porque como su remuneración, su imposición era mucho menor y muchas veces no tuvieron imposiciones, la jubilación que sacan es miserable. Entonces, ante eso, ellos tienen que seguir intentando trabajar, y hay algún momento en que ya no las reciben más y se exponen a la miseria. Nosotros tenemos un alto número de trabajadoras de casa particular que están son adultas mayores y que están en hogares y que están abandonadas. Entonces, a través del sindicato también nosotros tratamos de apoyarlas en ese sentido. Y se produce un círculo de la pobreza que muchas veces tuvieron que dejar solos a sus hijos están en la droga. Tenemos trabajadoras de casa particular que tienen. Tenemos historias bonitas también de otras que han logrado educar a sus hijos. Sí. Yo tengo colegas que me han aportado en la cooperativa porque su mamá era trabajadora de casa particular. De mis amigas del colegio también eran trabajadoras de casa particular. Entonces nosotros tenemos esa campaña Hogar que Valora. Valoren a su trabajadora de casa particular. Muchas veces, monseñor,
la nana, como le llaman los empleadores, es la que cría a sus hijos. Sí. Entonces, cuando ocurre esta pandemia y un empleador, porque ellas entienden cuando hay un empleador que ha perdido su trabajo, no exigen nada, se van para su casa tranquila. Dicen, mi empleador está peor que yo, no quiero hacer nada. Eso me dicen. Pero ¿qué sucede cuando es un doctor? ¿Qué sucede cuando es gerente de banco? Yo tengo gerentes de Banco Chile, Banco Santander, de acá de Concepción, que tienen a sus trabajadoras sin sueldo. Doctoras que tienen clínicas, casas en Andalúe de 5 pisos, en Lopequén, en sectores acomodados de Concepción. Y ahí es que yo digo que esas personas viven en una burbuja, no están viendo cómo están dejando a sus trabajadoras. Y por WhatsApp le dicen, no, acógete a la ley de protección al empleo y listo. Ni siquiera se han preocupado de saber si ellas tienen remuneración. Entonces, las acciones legales que ellas pueden acometer están limitadas en este tiempo. No, realmente lo que usted cuenta es conmovedor porque es un poco una relación utilitarista y se traspasa, digamos, al más débil, situaciones que al final, por lo que usted cuenta, son ficticias, porque muchas personas han seguido con su trabajo, sobre todo los que tienen un sueldo asegurado, etcétera. Ahora, Francisca, ¿por qué no nos cuenta de la cooperativa, dónde funcionan, algún número de teléfono, cómo se puede colaborar? Porque por de pronto nosotros como iglesia estamos haciendo campañas, estamos en una campaña, muchas campañas, pero una que se llama Alimentemos a Jesús, tenemos otra campaña para los migrantes, etcétera, pero siempre se puede hacer más. O sea, la tesis mía, digamos, que siempre se puede hacer más. Yo creo que el dinero para salir de esta pandemia está, lo que pasa es que hay que cambiarlo de bolsillo, pero está. Hacer un hoyito ahí. Claro, hay que cambiar los bolsillos. Esto, y en la medida, como decía usted, que seamos solidarios, vamos a poder ayudar. Y me parece que hay muchas personas que están tremendamente agradecidos, como decías tú también, de las personas que han estado en la casa día y noche durante muchos años. Y pienso que es el momento de devolverle la mano y que haya una organización, me parece muy positiva. Así que, ¿por qué nos cuenta dónde se juntan, cómo llegar a la cooperativa? Bueno, nosotras y nosotros en este momento, bueno, la cooperativa está funcionando fuertemente a través de las redes sociales. Ya. Ahí está el Facebook, Cooperativa Penquista. Cooperativa Penquista, Sí. muy bien. Ahí se toma contacto y se manda un formulario donde la persona que tiene la posibilidad de colaborar monetariamente o con algún otro servicio, porque nos ha llegado también la ayuda de empresarios gráficos que ofrecieron, no sé, nosotros te apañamos con el afiche o con el pendón, etcétera. Entonces, de alguna manera, se llena el formulario y hay un compromiso. No hay ninguna obligación, sino que es un compromiso desde la persona que tiene la certeza, ya sea por el agradecimiento de que conoció una realidad de una trabajadora particular, pero también aquel trabajador o trabajadora que tiene la certeza de que su trabajo lo va a mantener. Porque también entendemos que a medida que pasan los meses, no van a ser solamente las trabajadoras de casa particular las que van a tener este problema de falta de recursos, porque la precariedad de los montos que en Chile se pagan no ha permitido que la gente ahorre. El monto de endeudamiento que las familias chilenas tienen no permite un ahorro. Entonces, cuando nos va a llegar que no vamos a tener ningún ingreso, ahí la idea es poder accionar elementos primarios y contactarse al Facebook Cooperativa Penquista, al correo electrónico cooperativapenquista@gmail.com, y a través de esos medios se toma contacto. Y Petrox nos facilitó el espacio para generar un lugar de acopio. Ah, qué bueno. Sí, la idea es que las redes se generen entre los sindicatos, entre los gremios. ANEF igual ha estado, o algunos sindicatos de ANEF han estado también apoyando. Y los llamamos, Sí. los llamamos a que sigan cooperando. Exactamente. Ya. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere hacer un aporte económico? Porque Sí. hay muchas personas que ven una buena forma de colaborar. Hay una cuenta corriente, Sí. ¿eso está operativo, digamos? Sí, sí. Ahí una vez que se toma contacto y por ejemplo, se ofrece con cuánto quiere colaborar. Ya. La caja que se entrega es de 25.000 pesos. Ah, la misma que tenemos ¿Ya? nosotros. Ya. Entonces, hay gente que dice, ya, yo te pongo 2 cajas mensuales, Ya. como dice Ana, hay una señora trabajadora de casa particular que nos puede colaborar con 5.000 pesos de su sueldo, que si uno saca las proporciones, Es mucho. es mucho. Sí. Entonces, ese esfuerzo, ese compromiso debiera ser emulado por gente que no tiene la precarización que tienen las Los que trabajadoras. más donan siempre son los que menos tienen, Así Monseñor, es. no sé si usted se ha dado cuenta. Pero claro. Y otra cosa que además nosotros
esa ayuda tenemos que cuidarla mucho, tenemos que rendir cuentas súper bien, que es algo que siempre me destaca Francisca. Y otra cosa es que además tenemos que entregársela a personas que necesiten mucho, porque hay mucha precariedad. Entonces tenemos gente, instituciones que nos ayudan, los profesores de la Escuela Chile-España nos mandan 2 familias de migrantes, el Centro Integral de la Discapacidad también nos está ayudando mucho, la agrupación de sordos también va a mandar sus beneficiarios. Francisca a través de 8M, son mujeres víctimas de violencia, que están de allegadas en alguna parte y necesitan. Entonces nosotros sabemos que la caja va a llegar a una persona que realmente lo necesita. Tenemos conocimiento, que es un poco lo que le falta a los gobiernos locales a veces para repartir, que no saben dónde. Claro. Y se lo reparten siempre a las mismas personas. Esto que sea una comunidad la que determine genera más eficacia. Bueno, este tema lo encuentro crucial, vamos a seguir, se nos pasó rápido el tiempo, vamos a hacer una pausa. Escríbanos @pediálogo y vamos a seguir conversando con Ana y Francisca sobre un tema que tiene que llegarnos muy al corazón, que es la realidad de las trabajadoras particulares hoy en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Una pausa y volvemos. Muy bien, estamos en un tema que duele mucho, la verdad, la situación de las trabajadoras particulares. Y bueno, yo me comprometo, digamos, personalmente, que en todas nuestras redes vamos a hacer circular, si ustedes tienen un afiche, vamos a hacerlo circular y nos vamos a hacer parte de esta ayuda. Nosotros estamos muy concentrados en los adultos mayores, que es un drama, y seguramente muchos adultos mayores habrán sido trabajadoras de casa particular. Estamos muy cerca de las personas en situación de calle, que ese es otro drama, y los migrantes. Y yo creo que la pandemia lo que ha hecho también es sacar una radiografía mucho más nítida de lo que pasa en la realidad, y creo que personas como ustedes son las que están llamadas a mostrarla para que nos demos cuenta que el cambio surge desde abajo. Tú estabas contando algo que me pareció muy interesante, que esto surge desde las comunidades. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué están haciendo las personas con capacidades diferentes, qué es lo que están haciendo todas estas asociaciones que tú me contabas de sordomudos, los sindicatos, ANEF? Bueno, ellos se vinculan a través de la cooperativa y las asambleas también vecinales que hay en la provincia de Concepción. Están haciendo solidaridad, que es la diferencia con la caridad, porque caridad es otorgarle algo a alguien, ¿cierto, monseñor? Pero no darle herramientas para salir adelante. Y de una manera paternalista. Claro. Esto es de igual a igual. Nosotros le tenemos que hacer entender al socio beneficiario, que es el que recibe la canasta, que nos puede ayudar, tal como se decía Francisca. Si nosotros compramos 100 kilos de harina granel, puede ayudar a sacarlo, por ejemplo. 100 kilos de azúcar, a dividirlos en 1 kilo de azúcar, cosa de poder repartirlos a la familia. Puede hacer mascarillas con el género que compremos, puede ayudar a transportar esa persona y luego recibir también una canasta. No, la idea es que no haya lucro, pero sí que haya trabajo de parte de tanto socios cooperadores como socios cooperados. Y acá el lema de la cooperativa siempre es que cada quien aporta según su capacidad y recibe según su necesidad. Sí. Por supuesto que hay personas que son discapacitadas, adultas mayores, que no van a poder hacer nada para cooperar. Pero ellas ya cooperaron en su vida con nosotros y nosotros tenemos que cooperarles a ellas ahora. Pero si tiene un nieto, una nieta, alguien que quiera colaborar en la cooperativa, siempre puede hacerlo con difusión. Como los profesionales que están, por ejemplo, yo estoy encargada de legalizar la cooperativa, la Francisca, de ver la viabilidad en el tiempo, a mediano plazo, de poder generar ingresos para las personas también que están participando en la cooperativa. La idea también es comprarle a productores locales, cosa de reactivar la economía, porque si uno le compra a un gran grupo económico como Sayé, por ejemplo, como ocurre con las canastas del Estado, eso nos reactiva al pequeño productor local, que también está mal en esta crisis. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le compramos a los horticultores de San Pedro de la Paz, como vamos a hacer? Eso genera una reactivación de la economía, porque también ayuda al horticultor, al productor de Santa Juana, al productor de Florida. Claro. Ayuda al campesino. Ahora, ¿cuántas personas están girando en este minuto en torno a este proyecto que ustedes tienen? Inicialmente está, Francisca, Jonathan, Jonas, Fabián, Camila, Ana, Joel
la que habla. Somos los socios que Son como 10. estamos en la vida orgánica de la cooperativa. Perfecto. Ya. Somos como 10, sí, nombré 8, pero se me pueden escapar 2. Y todos tienen... Las instituciones. Y todos tienen profesiones distintas. Sí. Ya. ¿Y los beneficiarios en este minuto cuántos son? El objetivo de este mes que se trabajó son 40 cajas. Perfecto. Ya son 40 y se cumplió la meta. Ayer tuvimos una reunión y pudimos decir, llegamos a las 40 cajas. Este trabajo es mensual, no es un horizonte permanente. Ya. Entonces el esfuerzo se logró, se fijó la meta de 40, ahora van a entregar entre lunes y martes, se van a armar ahora el sábado y la idea es que en junio se vuelva a trabajar para una meta y se entreguen de... ¿Y cómo detectan ustedes a las personas que más lo necesitan? Porque a través de la página se inscriben. Sí. Ya. Y las instituciones además. Y las instituciones. Nosotros estamos tratando también de, como bien menciona Ana, estos son, primero, reavivar el tejido social a través de la organización de estructuras, como son las juntas de vecinos, como son los centros culturales, como son los movimientos o las asambleas. Esas asambleas tienen perfecta noción de quiénes son los más necesitados en ciertos territorios. Nosotras no nos vamos a rogar la verdad absoluta, sino que justamente vamos a ir trabajando con aquellas organizaciones que de alguna manera entreguen esa confianza. Igual nosotras verificamos, tenemos algunos medios propios por ahí, pero la idea es que demos fe y empecemos a trabajar por quienes realmente lo necesiten y no nos encontremos con figuras donde hay organizaciones que todo queda en estructura de la dirigencia. Sí, claro. Y eso es un vicio que lamentablemente el modelo ha generado, pero quizás con esta transparencia que se quiere actuar y de a poco, porque nos vamos a ofrecer lo que no podamos cumplir y un compromiso de personas y de organizaciones que entendemos que hay que tejer de nuevo lo que se ha destruido. Bueno, es interesante que el Papa Francisco, bueno, acaba de escribir Laudato Si sobre la ecología, ahora cumplió 5 años, y yo estuve leyendo sus discursos, sobre todo en los países más pobres, en África también, en América Latina, y él cree mucho en el cooperativismo, o sea, el cooperativismo como una forma de organización social, es mucho más allá que el tema económico, una manera de organizarse socialmente y participar comunitariamente. Es decir, esta experiencia podría replicarse después en otro ámbito de personas que también están tremendamente necesitadas. Sí. Ahora, tú hablabas de que no están visibilizadas las trabajadoras de casa particular. Bueno, ellas participan bastante de la Vicaría de la Pastoral Social, ahí yo las conocí, etcétera. ¿Qué más se podría hacer por ellas en la práctica? Ahora, hablando más en detalle, ¿cuáles son las quejas de ellas en la vida cotidiana de las casas? Bueno, nosotros en tema técnico-jurídico decimos que estas son condiciones de semi-esclavitud en las que ellas trabajan. Por ejemplo, Monseñor, yo tengo una trabajadora que denunció, nosotros interpusimos una tutela de derecho a favor de ella, que ella no tenía permiso para salir los días domingos. Entonces es una condición de semi-esclavitud, pues no es una condición de un trabajador moderno. Entonces la patrona se enojaba y la mandaba a dormir ahí en una funeraria que vivían. La mandaba a dormir ahí al lado de los ataúdes y no la dejaba salir. ¿Con qué poder no la dejaba salir si es un trabajador, no es un esclavo? Y esas son las condiciones de semi-esclavitud. Trabajadoras que denuncian que, por ejemplo, no las dejan comer en determinados horarios, o no las dejan comer de tal café, tienen que llevarse sus propias cosas para comer, o hay cosas que los patrones están comiendo muy ricas ahí y ellas tienen mucha hambre, por supuesto, y a uno le dan ganas y no pueden compartir con ellas un pedacito de lo que están comiendo. Entonces esas son condiciones de semi-esclavitud. Trabajadoras que denuncian que van a Cachagua con sus patrones y están ahí con el quitasol. Entonces es como siglo pasado, es condiciones de semi-esclavitud. Tenemos trabajadoras que han denunciado acoso sexual de sus patrones y que cuando salen embarazadas, porque ha de saber usted, Monseñor, yo creo que está consciente de eso, que muchas mujeres de sectores rurales a los 12 años partían a trabajar a Santiago, puertas adentro, y volvían embarazadas de algún familiar, de sus empleadores, y volvían deshonradas al campo y dejaban a sus hijos acá y volvían de nuevo a trabajar como trabajadoras de casa particular. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las nuevas generaciones de personas que requieren la ayuda de una trabajadora de casa particular? ¿Ha habido un cambio cultural o se va transmitiendo esta cultura, como dices tú, de semi-esclavitud?
Bueno, nosotros tenemos ahora estadísticas dentro del sindicato que hemos hecho, de que hay más o menos un 10%, por ejemplo, de empleadores, que la ley no los obliga, porque ya vimos que la ley no es tuitiva del trabajador y menos de la trabajadora de casa particular, pero que ellos han seguido pagando la remuneración de sus trabajadoras, que las llaman por teléfono y le dicen, usted pagó el arriendo, señora Rosita, usted pagó el arriendo, señora Juanita, tiene sus remedios, pero es un 10%, pero igual ha ido cambiando. Y generalmente son empleadoras que son feministas, que son mujeres que valoran mucho el trabajo doméstico, porque es una lucha del movimiento feminista que se reconozca a la mujer con el trabajo doméstico no remunerado y también el remunerado, por tanto. Hay, por ejemplo, gente del sindicato Petrox que yo sé, trabajadores que le están pagando a sus empleadores. Ese sindicato es un ejemplo para mí, en Concepción, de solidaridad, de apoyo mutuo, que es un sindicato poderoso. Cuando uno tiene un sector estratégico en la economía, como sucede también con el trabajador portuario, uno puede roncar, como decimos, puede llegar a negociar a la mesa del gobierno y decir, nosotros queremos esto, con la empresa queremos esto, porque van a parar la economía. Pero los trabajadores de casa particular no tienen esa posición. Entonces, cuando la Unión Portuaria, cuando ASMAR, cuando CAP, cuando Petrox, sobre todo Petrox, dicen, vamos a apoyar a las trabajadoras de casa particular, ellos con su posición están siendo solidarios con los otros trabajadores que más lo necesitan. Excelente. Eso es maravilloso. Ahora, por favor, sí. Ahí hay un punto que es interesante quizá respecto de las trabajadoras de casa particular. Hoy día generacionalmente hay una postura de los jóvenes y las jóvenes de externalizar servicios. ¿Ya? Si uno ve en el tiempo el trabajo que generan y que hacen y desarrollan las trabajadoras de casa particular, es un trabajo que se está quedando en una cúpula, que tienen ingresos o certeza de ingresos donde ellos dependen de otros para poder realizar sus trabajos o salir afuera o simplemente realizar una vida y que alguien más se encargue del aseo porque hacer el aseo y todo no le gusta a todas. O no lo ven como parte de una tarea o un trabajo que tenemos que realizar y no deberíamos hacerlo nosotras, pero ya ese es otro tema. Pero sí yo creo que hay una tendencia generacional respecto de externalizar el lavado de la ropa, el hacer la comida y todo. Y si uno se sale un poquito de esto y lo pone en el tiempo, igual hay un tema ahí donde quizás dentro de las trabajadoras haya que ir enfocándose más en el perfeccionamiento de ellas para que de alguna manera esta vejez que está muy cercana, porque son todas mayores, o sea, son mujeres que por el tema de confianza, porque si tú te metes a una casa a trabajar, si tú no generas confianza no te vas a quedar, y de alguna manera ellas han tenido que restringirse y quizás anularse para poder quedarse en espacios gratos o donde ellas tienen cierta certeza, pero eso no sé cuánto va a durar. ¿Ya? Hay que profesionalizarlas, como bien dice Ana, tienen que saber que tienen derechos, tienen que cuidarse a ellas mismas, tienen que ver que quizás no tienen que estar hasta los 80, tienen que estar hasta los 50, 40, quizás nunca deberían estar, porque nosotras las mujeres debemos entender que ese trabajo no debe ser externalizado, debe ser hecho entre todos los miembros de la familia. Además. Entonces ahí hay una conversación potente respecto de ese vacío que las mujeres, principalmente trabajadoras de casa particular, están cubriendo por este desapego de muchas mujeres que gracias a que tienen mujeres que llegan, se levantan mucho más temprano que ellas para llegar a las 8 y que esa mujer pueda salir a trabajar y se va mucho más tarde a sus casas porque tuvo horas extras la profesional o la empresaria y se quedó. Han tenido que sacrificar demasiado. Yo creo que es el momento de devolver la mano, y no solo a las mujeres trabajadoras de casa particular, que en este momento fueron las que de alguna manera creativamente buscaron una solución e impulsaron a través de Ana esto de cómo nos ayudamos, pero hay muchos otros rubros que merecen empezar a ser valorados como corresponde. Ahora, yo tengo la impresión que en estos últimos años el estándar educacional de las personas ha crecido significativamente a pesar de todas las deficiencias y por lo tanto hay mayores posibilidades de acceder a otros trabajos. Claro que en estos tiempos complejos, digamos, cuando todo se precariza, se vuelve a la situación antigua, pero yo comparto 100% que este es un trabajo profesional que tiene que tener sus estándares adecuados y por supuesto que nadie puede hipotecar su propia vida, o sea, hipotecar la vida familiar, hipotecar la vida social, hipotecar incluso la propia salud y, como contabas tú, la integridad física y psicológica de una persona. Yo pienso que eso es un cambio que hay que darlo bien fuerte.
Yo quisiera volver un poco a la situación de las mujeres migrantes que están trabajando en las casas particulares. ¿Qué estadística tienen al respecto, Ana? Bueno, 1 de cada 3 trabajadoras de casa particular son migrantes y las trabajadoras de casa particular representan el 10% de la fuerza de trabajo femenina, hasta el 12% se dice. De la fuerza de trabajo femenina, y estos son casa datos del particular. INE, porque el trabajo de casa particular es un trabajo feminizado, absolutamente feminizado, y también el trabajo doméstico, como decía Francisca. Ya, pero ahora ya, 1 de cada 3 son migrantes. Y ese grupo, ¿cuántas, como decía, son mujeres en general, tienen un contrato, tienen un respeto adecuado, pueden salir, etcétera, o puede haber podría haber un aprovechamiento respecto de su situación legal contractual? Porque eso sí que es esclavitud, Sí. o sea, eso es... Sí, de hecho, es que lo que pasa es que es lo que usted decía en términos simples, ellas no tienen dónde ir a reclamar, sobre todo si están ilegales. Yo recibo trabajadoras de casa particular que según la ley migratoria tienen que tener un contrato por determinado tiempo, entonces ellas no pueden renunciar, por mucho que el empleador adentro las trate mal, no les pague, les haga lo que les haga, ellas tienen que mantener su contrato para poder legalizarse en el país. Ya. Entonces ahí se produce una situación de abuso que es extrema. Dentro del sindicato, hace años que se empezó a vivir la migración de forma más fuerte. El sindicato de trabajadores de casa particular está en Estación Central en Santiago, que es donde hay mucha migración. Y en un principio, bueno, yo entré a esto del sindicato porque conocí a Ruth Olate, que también es de Santa Juana como yo, y cuando estaba estudiando acá en esta misma universidad, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, yo iba a Santiago a reuniones sindicales, porque siempre ha sido mi tema. Y la conocí y ella me explicaba que tenían un rechazo las trabajadoras chilenas frente a la trabajadora migrante. Y eso producía un problema. Entonces empezaron ellas mismas a educar y a decirles, mira, es una mujer igual que tú, pero que está peor porque está en un país extraño. No tienen redes de apoyo. ¿Por qué no construimos mejor redes de apoyo para ellas y pidámosles que exijan lo mismo que estamos exigiendo nosotros? Porque en el fondo la trabajadora chilena lo que decía, chuta, es que llega una trabajadora venezolana, peruana, colombiana y cobra mucho menos que yo, y resulta que la reciben a ella, y a mí no, entonces yo quedo cesante. Entonces, la pega que hizo la Ruth en ese tiempo, las dirigentes históricas del Sintracap, fue decirles, no, nosotros tenemos que acogerlas y pedirles que exijan lo mismo que exige una trabajadora chilena. Y además hicieron un hospedaje en su sindicato, en su sede del sindicato, y ahí recibían a trabajadoras migrantes. Entonces se generó un trabajo muy bonito, de mancomunión, y al día de hoy acá en Concepción tenemos trabajadoras migrantes también que asisten a las reuniones, a las convivencias que hacemos, y no hay ningún problema, todo lo contrario, son más apoyadas por el resto de las trabajadoras. Ahora, una pregunta más en lo personal, porque ya nos quedan muy poco minutos. ¿Qué ha significado lo personal para ti como ingeniera comercial, para ti como abogada, estar inserto en esto cuando el estereotipo, digamos, de un ingeniero comercial es otro, y también de un abogado? En lo personal, ¿qué te ha cambiado a ti de ver esta realidad? Bueno, lo personal ha sido duro, porque efectivamente el enfoque social, el enfoque de no ver todo con una visión de mercado, donde el mercado manda, o sea, si hay oferta, el precio, etcétera, sino que tratar de ir viendo algo que signifique realmente una valoración real. O sea, el trabajo en la casa es trabajo, se tiene que valorar. Sí. Las mujeres de los años 30, 40 o 50 que hoy día están en su vejez, no tienen ninguna posibilidad de tener una vejez digna, producto de este modelo de mercado. Como ingeniero comercial para mí ha sido difícil porque a uno la discriminan mucho por estar hablando cosas que a uno no le enseñaron. O sea, a mí me enseñaron la Friedman, no sé, los profes de la Católica, claro, iban a la de Conce, entonces era bastante complejo. Pero cuando uno entiende que los que generan la riqueza son justamente las y los trabajadores, sí, te cambia automáticamente la visión, porque no son ellos los que están siendo protegidos, son ellos los que están siendo abusados y vulnerados y precarizados. Y un grupo pequeño que no corre ni un riesgo, que especula con el dinero de los demás y se enriquece. Yo no sé si tienen garantizada 3 vidas o 10 vidas y uno no desconoce ese secreto de alguna piedra filosofal que manejen, porque la riqueza que tienen es para que realmente vivan demasiadas vidas y nosotros tenemos una. Y en esta es donde tenemos que hacer el aprendizaje y el cambio. El modelo
instalado neoliberal no funcionó. Y hay que también ser autocríticos respecto de las enseñanzas que se nos han entregado y de las imposiciones que se nos han hecho. Y en ese sentido no es fácil, pero también tengo quizás la formación que me permite discutir, debatir, y me siento tranquila. Yo no hago las cosas en base a un beneficio económico, me trae problemas también, pero creo que disfruto y aprendo de otra manera. Qué bueno. ¿Y tú, Ana, en el minuto que nos queda? Bueno, yo vengo de una familia de hija de la extrema ruralidad. Entonces, para mí significa tener conciencia de clase, tener origen de clase. Yo viví las contradicciones con mi abuelo, que era empleado de un fondo, y mi abuela también, y en que no tuvo derechos laborales, no tuvo justicia, y él se sobrepuso a eso y pudo educar a todos sus hijos, que al día de hoy son profesionales, y sus nietos también. Pero yo creo que yo escogí esta profesión, la de la abogacía, porque implica justicia social para el desposeído, porque en realidad las personas que tienen hartos recursos pueden acceder al acceso a la justicia, que es un derecho humano, y no los pobres. ¿Tu compañero de curso está más o menos en tu sintonía o tú sientes que tu historia es la que ha marcado tu profesión? Yo creo que ha sido mi historia, pero también tengo compañeros que la profesión de abogado es una profesión muy individualista, monseñor, yo siento. Yo siento que estamos inmersos en este modelo en que queremos tener un auto mejor, en que queremos ir de viaje, pero no nos preocupamos del que está al lado. Yo siempre le digo a mis colegas, y ellos me escuchan y me quieren mucho, que a veces uno vive en una burbuja. A mí me ha pasado con familiares, porque si tu hijo va a un colegio particular en que pagas el sueldo mínimo que gana otra persona, para que vaya al colegio particular, si vas a la clínica sanatoria alemán, no sabes lo que está viendo una persona en el consultorio de Tucapel Bajo. Entonces esa realidad, yo quiero mencionar acá al padre Mariano Puga. Para mí él ha sido inspirador en mi vida. Yo siento que uno tiene que vivir la realidad y tiene que sentirla para saber dónde hay un hoyo en esa población, dónde hay hambre en esa población, uno poder hacer algo por los demás, y al final te llena mucho más. Yo quiero mandarle un saludo a la Rosita Burto, que es la presidenta, que es una mujer muy inteligente y ejemplar, y a todas las trabajadoras de casa particular que me agradecen todos los días, y con eso yo soy más millonaria que todo el mundo. Bueno, muy bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Entre a las redes, Cooperativa Penquista, colabore, ese dinero va a llegar a muy buenas manos, eso se lo puedo asegurar. Gracias. Y hay muchas personas que tal vez a ustedes los sirvieron por muchos años y tal vez esté pasando por penurias. Aquí hay un buen puente para ayudar. Y escríbanos a @pediálogo, porque estamos muy atentos a lo que va pasando para poder ayudar, conversar, orientarnos. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.